voy a invitar a que vayas conmigo a Colosenses capítulo 3. Vamos a estar centrándonos en los versículos del 12 al 17 de Colosenses 3. La palabra del Señor nos dice: entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oremos. Padre, cuánto gozo trae a mi corazón poder estar entre estos hermanos. Gracias por tu obra en esta iglesia. Gracias por cómo tú hasta ahora les has sostenido. Yo te pido, Dios, que en tu gracia tú puedas bendecir nuestro tiempo hoy. El venir a tu palabra, puedas abrir nuestros ojos para ver la belleza de tu verdad. Que nos des la humildad para reconocer nuestro pecado, Señor, y la valentía para cambiar. Y también danos fe para vivir, Señor, conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que vivimos tiempos sumamente privilegiados en términos de comunicación, en términos de las cosas que podemos buscar, la información que podemos tener. Tenemos más acceso a la comunicación y a recursos que ninguna otra generación. Podemos comunicarnos con personas que están en el otro lado del mundo en cuestión de segundos, sin tener que pagar mucho, sin tener que hacer mucho. De hecho, ni siquiera tienes que tener una línea activa en un celular, con una tableta o un dispositivo inteligente. Te puedes conectar a la red de este hotel y puedes hablar con alguien que esté en Europa, en Asia, en otro continente. Yo recuerdo cuando mis padres viajaban, mi padre fue pastor, cuando él viajaba con asuntos ministeriales y junto a mi madre, era sumamente difícil poder comunicarme con ellos. Tenían que comprar, si recuerdan, una tarjeta de llamada. Las llamadas eran sumamente costosas, llamaban por 1 o 2 minutos. Pero ahora mi esposa y yo salimos de nuestro país y en el celular podemos llamar a quienes están ayudándonos a cuidar a nuestros hijos, no solamente en llamada, en audio, pero también en video. Eso es gran privilegio. Sin embargo, a pesar de los grandes avances que tenemos en comunicación, vivimos en una de las épocas con mayores problemas para comunicarnos. Tenemos mucho acceso, pero poca comunicación. De hecho, las estadísticas, los estudios hablan de la gran cantidad de personas con ansiedad, depresión, debido a la soledad, debido a los diferentes efectos que aún la misma tecnología, que debe ayudarles, los lleva a eso. Y eso también afecta que no solamente en relaciones distantes, pero aún en relaciones cercanas, empezamos a tener problemas de comunicación, envidia, celos, las familias se dividen, los hijos se pelean con los padres con los hijos, y como seres comunitarios fuimos creados para tener comunidad. Eso realmente nos afecta. Y cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la fe cristiana, creemos como que todo va a ser color de rosas, como que todas nuestras relaciones van a
a estar sin problemas, sin situaciones. Ya estoy en Cristo, todo ha cambiado y ya me voy a llevar bien con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, con mis padres. Pero vemos la realidad que no es así. Nuestras relaciones, aun cuando estamos en Cristo, se fluctúan, se fracturan, se quiebran, son afectadas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una realidad que no podemos olvidar, y es la realidad de que el pecado ha corrompido todo. Dice Pablo a los romanos que toda la creación, incluyéndote a ti y a mí, gime como con dolores de partos, por cómo hemos sido sometidos por el pecado que ha afectado, que ha quebrantado todo. Esa es la realidad. Desde la entrada del pecado vemos en Génesis capítulo 3, que desde que Adán y Eva pecan, su relación misma es quebrada, es fracturada, es dañada. Cuando Dios confronta a Adán con el pecado, ¿qué es lo primero que hace Adán? Culpa a su esposa, la mujer que tú me diste. Eva culpa a la serpiente. Más adelante vemos a sus mismos hijos, uno mata a otro. Hay una realidad que no podemos negar y es cómo el pecado afecta nuestras relaciones. Pero hay otra realidad que no podemos negar, y es la realidad de cómo el evangelio afecta aquello que el pecado ha infectado. El evangelio busca transformar, busca redimir, busca restablecer las cosas que el pecado ha afectado a su propósito original. Y eso también implica nuestras relaciones. No fuimos salvos solamente para nosotros de manera personal, no fuimos salvos de manera individual, sino que fuimos salvos también para que podamos restaurar, podamos redimir nuestras relaciones. Y el hecho de que estamos en el evangelio debe verse en la manera como nos comportamos los unos con los otros. El apóstol Pablo, que está en Roma en prisión domiciliaria, cuando escribe esta carta, está escribiendo a hermanos que, como él dijo en el capítulo 2, ni siquiera había conocido, pero les está escribiendo, número uno, para que vean la superioridad de Jesucristo, el Cristo al cual habían sido llamados. Miren el capítulo 1, como él dice en el versículo 18, hablando de Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Está hablando de la superioridad de Jesucristo. Él quiere que los colosenses vean la superioridad del Cristo que es su Salvador, al Cristo al cual ellos habían sido llamados. En el capítulo 2, hablando, subiendo, profundizando en su argumento, él empieza a hablar, a mostrar una preocupación por los colosenses. Él quiere que ellos tengan firmeza en ese Cristo. No solamente que lo vean como alguien supremo, como alguien con una autoridad superior, sino que estén firmes, que estén arraigados, que estén cimentados en él. Y en el capítulo 3, Pablo continúa profundizando en cómo ese Cristo maravilloso, ese Cristo superior, debe no solamente superior, sino que busca transformar la vida del creyente. Y él empieza a hablar de la meta del cristiano. Capítulo 3, versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Él continúa hablando de cómo el creyente debe buscar en todo lo que hace, en su caminar, buscar lo que Cristo busca, buscar la voluntad de Dios, tener como meta el cielo, la eternidad, el reino de Dios. Y eso incluye también las relaciones. No somos de nuevo, no fuimos redimidos solo para nosotros, sino que también fuimos redimidos para ser instrumentos de Dios en esta tierra, y eso afecta nuestras relaciones.
Y ahora, desde el versículo 12, que es de donde empezamos a leer, él empieza a hablar de cómo lucen relaciones centradas en el Evangelio, cómo lucen relaciones centradas en el Evangelio. Él nos va a mostrar o nos va a dar aquí varios llamados, 3 llamados esenciales para tener relaciones centradas en el Evangelio. 3 llamados esenciales para tener relaciones centradas en el Evangelio. Y yo sé que esta iglesia es casi perfecta, que aquí no hay problema, pero te voy a invitar a que puedas considerar esto. El primer llamado que él da aquí está en el versículo 12, y es que para tener relaciones centradas en el Evangelio, relaciones que muestren a Cristo, número 1, debes revestirte del carácter de Cristo. Debes revestirte del carácter de Cristo. Y a mí me gusta cómo él empieza en el versículo 12. Él va a exhortarlos a tener relaciones centradas en Cristo, pero él no empieza con un llamado, él no empieza con un mandato. Él empieza recordándoles a los colosenses y a ti y a mí la identidad que tienen en Cristo. Porque antes de que podamos amar bien a otros, debemos recordar quiénes somos en Cristo. No se trata primero de reglas, ni consejos, ni tácticas. Se trata de recordar quién eres. Y yo creo que eso lo cambia todo. Cuando yo recuerdo quién yo soy en Cristo, entonces yo actúo para Cristo. Él dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Es como si Pablo estuviera diciendo, recuerda lo que el Evangelio ha hecho por ti y vive en consecuencia a eso. Como le dijo a los filipenses, vive de una manera digna del Evangelio al cual has sido llamado. Que solo cuando recuerdas eso es que puedes empezar a tratar a los demás como Cristo te trata a ti mismo. Él nos recuerda tres palabras claves. Él menciona aquí sobre nuestra identidad. Él habla que somos escogidos de Dios. No te escogiste tú, Dios te buscó, te llamó, te salvó cuando tú estabas rebelde en contra de Él. Y ese amor inmerecido que Dios tuvo por ti debe modelar tu manera de tratar a los demás. ¿Qué lugar tiene el orgullo cuando sabes que todo lo que tienes es por pura gracia? No solamente nos dice que fuimos escogidos de Dios, sino que también Él dice que somos santos. O sea, que has sido apartado para Dios. Tus relaciones no te pertenecen a ti. Tu manera de tratar a los demás le pertenece a Él. Tú fuiste apartado para Él y todo lo que haces debe reflejar esa realidad. No solamente dice que somos santos, sino que también dice que somos amados. No amado por lo que haces, sino amado por lo que Cristo hizo. Él por gracia te amó aunque tú le estabas odiando. Él te amó primero para que tú entonces puedas amarlo a Él. Cuando sabes que ya eres plenamente amado, puedes dejar de exigir amor y empezar a darlo. El Evangelio no te llama a amar para ser amado, sino amar porque ya eres amado. En base a eso, como punto de partida, luego de hablar de la identidad que tenemos en Cristo como el motor propulsor que debe regir, que debe guiar la manera como nos tratamos, Él empieza a decirnos o a darnos 5 virtudes piadosas, 5 que son fruto del Espíritu de Dios, que deben regirnos. Y no solamente regirnos, Él dice que debemos vestirnos. Él usa una palabra que literalmente significa ponerse una prenda. Yo creo que es una imagen maravillosa. Así como para venir aquí cada uno de nosotros seleccionamos diferentes prendas de ropas para ponernos, Pablo está diciendo aquí que debemos ponernos ciertas virtudes en la manera como nos relacionamos. Y eso implica intencionalidad. Tú tienes que ponértelas intencionalmente. Las virtudes del Evangelio no aparecen solas, hay que vestirse de ellas, cubrirse con ellas, dejar que modelen tu manera de mirar, tu manera de responder, tu manera de actuar. John Stott, un teólogo, predicador,
hablando sobre eso, dijo lo siguiente: el carácter cristiano no brota automáticamente, se pone como una ropa, se escoge cada día a la luz del Evangelio. Pablo nos está llamando a ponernos estas virtudes, a dejar que ellas filtren la manera como nos relacionamos. Yo creo que muchas veces nuestras relaciones fluctúan porque olvidamos que debemos actuar como Cristo actuó en nuestras relaciones. Olvidamos que debemos ponernos estas virtudes. Pablo menciona 5 aquí virtudes. Número 1, él habla de tierna compasión. Tierna compasión. Literalmente, entrañas de misericordia. Pablo está diciendo, desde lo más profundo de tu ser, debes tener misericordia, debes tener compasión por otros. Eso habla de sentir con el otro. Es dejar que te afecta lo que le duele a tu hermano, a tu amigo, a tu líder, a tu mamá. Algo que nos recuerda la manera como Cristo tiene compasión de nosotros. Cristo lloró con los que lloran. Cristo sintió la necesidad de la multitud, los miró con misericordia. Él tocó a los rechazados, Él escuchó a los angustiados, Él se movió con misericordia. ¿Y tú, hermano? ¿Te importan los sentimientos de los demás? Minimizas los dolores de los demás con frases como, bueno, eso no es para tanto, mi hermano, mi amiga, mi papá, mi mamá, mi hijo. ¿Tienes espacio emocional para otros o estás demasiado ocupado contigo mismo que ignoras las necesidades espirituales y emocionales de aquellos que están a tu alrededor? Dijo Tim Chester, un autor, tu prójimo necesita más que tu lógica, necesita tu ternura. Muchas veces tenemos la boca llena de verdad, pero tenemos poca compasión, poca ternura. Y la Biblia nos enseña que tiene que haber un balance, es gracia y verdad. Un balance que debe moldear, que refleja cómo Cristo trató a los demás. Sin duda alguna, Él no tuvo que tener tierna compasión, pero Él tuvo tierna compasión. Y vemos su amor no solamente de palabras, sino de hecho. Vemos el reflejo mayor de su amor con Cristo en la cruz, tomando la paga por nuestro pecado para que nosotros podamos ser redimidos. La segunda prenda de la cual Pablo habla aquí, primero habla de tierna compasión en el versículo 12, luego habla de bondad. Esta palabra habla de dulzura, de ternura activa, incluso de amabilidad útil. No es simplemente ser simpático y decir, hola, Dios te bendiga. Es tener un carácter lleno de gracia, tan lleno de gracia que estar cerca de ti dé paz y no miedo. Pablo no está hablando aquí de gestos aislados de una vez al año o de vez en cuando. Está hablando de una presencia activa, confiable, de alguien que es seguro, asequible, afable, alguien que no tiene miedo de acercarse a los demás, pero que tampoco los demás tienen miedo de acercarse a esa persona, alguien que no hiere con la mirada ni responde con el tono que hiere, con un tono hiriente. Y aquí, con esta palabra, Él está mostrando el mismo carácter de Cristo. Cristo sin duda alguna habló con verdad. Él no basó o no negoció la verdad por la paz, pero en su verdad, con sus ovejas, Él viene como buen pastor y nos apacienta. Él no es alguien difícil de amar, Él es alguien que nos recibe con gracia, nos da verdad, pero también nos da amor. ¿Eres una persona fácil de amar o eres una persona difícil de soportar? Jesús lo dijo de esta manera, Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, utilizando la misma palabra que Pablo utiliza aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El trato de Jesús es firme, pero también es dulce. Él no actúa con
aspereza. Su amor no es una amenaza, sino que es un descanso. Ahora, detente viendo ese carácter amable de Jesús y pregúntate, ¿puede la gente que vive conmigo, tu familia, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de ministerio, pueden decir lo mismo de mí? ¿Pueden acercarse a ti sin miedo, sin juicio, sin sarcasmo? De nuevo, la bondad bíblica no se mide con grandes actos, sino que se mide en el día a día. Es el tono con el que respondo cuando estoy cansado o cuando algo no me cuadra. Es cómo reaccionas cuando alguien tropieza otra vez con la misma debilidad. Es la decisión diaria de hacer el bien, no solo de evitar el mal. Muchas veces pensamos que lo que daña nuestras relaciones son los grandes pecados o las grandes peleas, pero lo que muchas veces desgasta el alma de quienes nos rodean es la aspereza, la apatía, la mirada de juicio silencioso, la falta de ternura con la que nos comportamos. Con frases como, bueno, así soy yo. Con frases como, bueno, mi papá era así, yo me comporto así, entonces yo no me quieras cambiar. Con frases con actitudes de no gritar, pero tener un silencio juicioso, condenatorio. Eso no es bondad, eso no es el carácter de Cristo, eso no es el amor que define el Evangelio. En 1 Corintios 13 se nos dice que el amor es benigno. Tal vez lo que más necesita tu casa, tu familia, tu relación, tus amigos, tu iglesia, no es un consejo nuevo, sino un trato nuevo. Uno que diga con el tono, con los gestos, con la presencia, que ejemplifique la bondad del Cristo que te salvó. Que diga, estoy aquí, estoy contigo. Hoy quiero tratarte como Cristo me trata a mí cada día. Eso es el Evangelio hecho carne, no solamente de palabra, sino de hechos. Pablo da una tercera prenda aquí con la cual debemos revestirnos. Habla de tierno amor, habla de bondad. Y una tercera prenda aquí es humildad. Humildad. Yo creo que la palabra que Pablo eligió, traducida aquí como humildad, es maravillosa. Literalmente significa una mentalidad baja, no ponerte en el centro. Saber que tú no eres el centro del salón, que tú no eres el centro de la historia, que a medida como conoces más de Cristo debes humillarte más, pensar menos de ti mismo. Y eso, mi hermano, duele. Porque todo en nosotros, aun cuando somos creyentes, quiere ocupar el centro. Queremos tener la razón, queremos que nos entiendan, pero no queremos entender a los demás. Queremos ser servidos antes de servir, queremos que el otro cambie primero. Pero la humildad bíblica dice otra cosa. Dice, yo soy pecador, yo estoy en proceso, no soy el estándar correcto, el Señor tiene gracia para conmigo y Él se humilló, por lo tanto yo debo de tener gracia y debo humillarme. La humildad es lo que te permite decir con sinceridad, yo también fallé, perdóname por mi tono, no te escuché con amor, yo estaba errado, mi actitud fue egoísta. Y seamos honestos, muchas veces el mayor problema no es saber que estamos mal, muchas veces el mayor problema es admitir que estamos mal. Muchas veces internamente sabemos que estamos actuando o que actuamos en el pasado de una manera errónea, hiriente, pero no tenemos la humildad suficiente para reconocer nuestra falta ante los demás. Y cuántas relaciones a través del tiempo se han roto por ese orgullo que no nos hace admitir nuestro error. Pero el Evangelio, sin duda alguna, rompe con ese ciclo.
porque en la cruz Cristo no defendió su causa aunque Él era inocente. Él se humilló para restaurar la relación rota por el pecado entre nosotros y Dios. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, hablándole de la necesidad de no tener una mayor opinión de sí de la que debían tener. En Filipenses 2:5, hallen pues esta actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó su condición igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló. El que podía exaltarse, el que podía ser indiferente, el que podía aplastarnos, Él se humilló, Él tuvo gracia, Él nos perdonó. Así que, mi hermano y hermana, te hago la pregunta: ¿hace cuánto no pides perdón? Aunque no fue tu intención. ¿Hace cuánto no reconoces que tu tono o tu actitud no fueron los correctos, aunque lo que dijiste fuera cierto? De nuevo, podemos tener la boca llena de verdad, pero una actitud errónea. ¿Hace cuánto no escuchas con un corazón enseñable, sin interrumpir, sin defenderte? Recuerda, el orgullo exige, pero la humildad sirve. El orgullo endurece, pero la humildad abre la puerta para la gracia. Tal vez lo que más necesita tu familia, tu grupo pequeño, tu matrimonio, la relación con tus padres, tu liderazgo, no es una conversación larga y difícil, sino una actitud humilde, un corazón humilde que esté dispuesto a decir: yo también necesito cambiar, discúlpame, perdóname, yo necesito la gracia de Cristo. Porque cuando admites, cuando tienes humildad, no estás perdiendo poder, estás dejando que el poder de Cristo se perfeccione en tu debilidad. Y hasta que no hay reconocimiento, no puede haber cambio, no puede haber transformación. Es solo en el ambiente de la humildad que el Evangelio florece, que hay oportunidad para la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Hay una cuarta prenda de la cual Pablo habla aquí, y eso es la mansedumbre, mansedumbre, que literalmente significa fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Significa ser fuerte, pero elegir no aplastar al otro. Es tener el poder, pero usarlo con control, con compasión, con propósito. Es la actitud misma de Jesucristo, quien dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús, el más fuerte, el más santo, el más glorioso, quien creó con el poder de su palabra, nos dice que Él es manso y nos invita a aprender de Él. Aprender de Él en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el trabajo, con los hermanos difíciles. Esa mansedumbre de la cual Jesús quiere que aprendamos es aquella que no responde con gritos aunque tenga la razón, que no humilla aunque tenga argumentos sólidos, que no busca ganar la discusión, sino que busca ganar y ministrar y servir el corazón del otro. Como dijo John Stott, la mansedumbre es el amor maduro, firme pero gentil, claro pero tierno. Yo creo que en un mundo donde la agresividad es aplaudida y el orgullo disfrazado de autenticidad, la mansedumbre parece extraña, pero es profundamente necesaria. Nosotros los creyentes necesitamos modelar, enseñar con el ejemplo el espíritu manso y humilde.
Gálatas 5 nos dice, en Gálatas 5:22, que la mansedumbre es fruto del Espíritu. O sea que un creyente manso no es un creyente débil, sino que es un creyente controlado por el Espíritu Santo, quien no deja que su carne sea la que responda, quien no deja que sus emociones reinen, sino quien está dejando que el Espíritu Santo sea que rija todo. ¿Cómo hablas cuando estás frustrado? ¿Cómo hablas cuando estás cansado? ¿Cómo corriges cuando ves el error del otro? Sabes que muchas veces nos acostumbramos a tener actitudes pecaminosas y a excusarlas con situaciones externas. Y a veces hasta nos disculpamos excusándonos. Bueno, es que yo estaba muy cansado. Bueno, es que tú no hiciste lo que yo quería. Discúlpame, pero la manera como tú me hablaste o lo que yo estaba atravesando fue lo que me hizo actuar así. No. Si eres cristiano, estás actuando así porque has decidido que tu carne y tus emociones reinen y no el Espíritu Santo de Dios, porque parte del fruto del Espíritu Santo de Dios es la mansedumbre. Pablo nos da aquí otra virtud que debe regir nuestras relaciones. Luego de hablarnos de la mansedumbre, nos habla de la paciencia. La paciencia. Y esa palabra que él utiliza significa literalmente respirar largo y profundo. Respirar largo. Es lo opuesto a lo que muchas relaciones cristianas experimentan hoy. Reacciones rápidas, palabras cortantes, frustración inmediata, poca tolerancia al proceso del otro. La paciencia bíblica no es resignación pasiva, es una decisión activa de esperar con gracia, de no explotar fácilmente, de no abandonar emocionalmente a los demás cuando las cosas no van, no suceden como tú quisieras que sucedan. Y antes de exigir paciencia en otros, la Biblia nos llama a recordar cuán paciente ha sido Dios con nosotros. Somos rápidos para juzgar a los demás, para reaccionar a los errores de los demás, pero piensa cuánta paciencia el Dios Todopoderoso ha tenido contigo. ¿Cuántas veces has tropezado y Él te ha levantado con ternura? ¿Cuánto tiempo lleva obrando áreas en tu carácter sin rendirse contigo? ¿Cuántas veces le has defraudado y Él pacientemente continúa haciendo su obra en ti? Entonces la pregunta inevitable es, ¿estás teniendo la misma paciencia que Dios ha tenido contigo? Porque muchas veces, si somos sinceros, queremos gracia para nosotros, pero nuestra justicia para los demás. Queremos que nos esperen, pero nos cuesta esperar a los demás. Queremos comprensión, pero ofrecemos impaciencia. La paciencia cristiana no es debilidad emocional, es amor maduro, es parte del fruto del Espíritu. Es aceptar que todo ha sido corrompido por el pecado y que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras relaciones no son perfectas. Es saber que la verdad debe primar, pero que yo tengo que tener gracia y que yo tengo que esperar en la obra de Dios, en ese hermano, en esa situación. Yo debo esperar pacientemente. Muchas veces nuestra impaciencia es una queja a Dios por lo tanto que se está tomando en hacer lo que yo quiero que Él haga. Nosotros somos expertos para criticar a Dios con nuestras quejas, no directamente. Cuando somos impacientes, le estamos diciendo a Dios, ¿tú sabes qué, Dios? Yo lo hubiese hecho más rápido.
yo lo hubiese hecho mejor, tú te estás tardando mucho. El ser impaciente no es tener la confianza que Pablo tuvo cuando le dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que él sabía que el que había comenzado la buena obra en ellos la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo. Si el Señor ha comenzado una obra, Él la va a perfeccionar. Debemos servirnos, debemos ministrarnos, pero tenemos que saber que el fruto eterno no lo damos tú y yo, lo da Dios. Y es en su proceso, en su tiempo, cuando Él quiere, como Él quiere. Esa impaciencia que muchas veces presentamos no se expresa a veces en gritos, pero sí en miradas de desdén, suspiros que cargan desprecios, silencios que dicen más que 1000 palabras. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Estoy esperando con gracia o con frustración? ¿Estoy apoyando el crecimiento espiritual de los demás o haciéndoles sentir que no avanzan? ¿Estoy imitando a Cristo en mi manera de esperar o dejando que el cansancio dicte mi trato? Una comunidad centrada en el Evangelio no es una comunidad donde uno cambia al otro, es un lugar donde nos amamos mientras Dios nos cambia a todos. O sea que cada una de estas virtudes, de nuevo, son difíciles, pero son un reflejo de la manera como Cristo actuó, no solamente de manera personal, pero como Él actuó con nosotros, y son virtudes que tú y yo necesitamos ejemplificar. Y lo bueno de esto es que cada una de estas virtudes de las que Pablo nos dice que nos revistamos, son parte de la obra del Espíritu en nosotros. Son difíciles, tú y yo no podemos hacerlas por nuestra propia cuenta. Pero sí tú y yo tenemos un Dios que no solamente nos llamó al Evangelio, sino que busca por medio de su Espíritu transformarnos. Y Él puede obrar eso en ti. Eres impaciente, Señor, dame paciencia, obra en mí. Recordando que Él te va a dar más paciencia por medio de su palabra, pero también te va a llevar a probar tu paciencia. Señor, yo necesito mayor humildad, soy muy orgulloso. Ora cada día para que el Señor obre en ti una humildad que refleje la humildad de Jesucristo. Dice un autor, el Evangelio no solo te dice qué hacer, te capacita para hacerlo. Y eso es maravilloso. No descansa en mí. No es que yo voy a tener la disciplina, aunque tengo que ser intencional, pero es obra de Él, Él lo produce. Y yo debo, por lo tanto, buscar eso que Él produce y revestirme cada día de eso que Él produce. Imagina que estás en una montaña llena de nieve, con mucho frío, estás en una cabaña y ahí tienes abrigo, tienes sombrero, tienes guante, tienes botas y tienes que ir a laborar en el campo. Imagina que dices, ¿tú sabes qué? Todo eso está ahí, pero yo puedo. Yo me voy a ir y yo voy a ir a cortar árboles en el bosque, todo frío, lleno de nieve, y no necesito abrigo, no necesito guante, no necesito botas. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Primero, refleja una actitud orgullosa, es algo irracional y lógico, diríamos. Te vas a morir de frío, te vas a congelar. Sería muy arrogante y absurdo. Eso mismo pasa en la vida cristiana. Vamos al campo de batalla, la vida cristiana es una guerra espiritual. Lo tenemos que saber. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a ser llamados a vivir totalmente en contra de lo que decimos creer. Pero vamos al campo de batalla, que no solamente incluye el mundo allá afuera, que incluye hasta tus relaciones con tu esposo, con tus padres, en tu trabajo, con tus amigos, con tus hermanos en la fe, que tenemos un vínculo en común que es Cristo, pero tenemos diferencias. Y vamos a ese campo de batalla y dejamos estas virtudes. Después las relaciones se quebrantan, se fluctúan y preguntamos, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué tal persona actúa de esa manera? ¿O por qué yo mismo estoy actuando de esta manera?
porque no te estás revistiendo intencionalmente con las virtudes que el Espíritu Santo ha puesto a disposición tuya. Necesitas orar, rendirte al control soberano de Dios, al señorío de Cristo y cubrirte con todo esto que Él nos da. Que no nos congelemos espiritualmente, sino que seamos intencionales en obedecer esto, a lo cual Pablo habla aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. El otro llamado al cual él hace, a partir del versículo 13, él va profundizando en su argumento, en llamarnos a tener relaciones centradas en el Evangelio. Y lo otro a lo cual él nos llama es amar como Cristo te amó. Amar como Cristo te amó. A extender la gracia que tú mismo has recibido. Hay momentos en la vida donde las palabras no bastan. Días en lo que más necesitas no es tener la razón, sino un abrazo sincero. Situaciones donde más que ganar un argumento, lo que anhelas es ser comprendido y sin embargo muchas veces lo que damos y lo que recibimos es silencio frío, es distancia emocional, es orgullo que nos cede y las heridas se van emocionalmente acumulando. Y en medio de esa realidad, la palabra de Dios no nos llama a defender el ego, sino que nos llama a practicar el tipo de amor que sana, el tipo de perdón que restaura. Escucha la voz del Señor aquí a través de Pablo, soportándose, versículo 13, unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene una queja contra otro. Este pasaje para mí es como una medicina poderosa para las relaciones quebrantadas, rotas, y es una advertencia seria para los corazones que han sido endurecidos. Pablo nos enseña que el amar implica aprender a soportar. Esa palabra traducida ahí como soportándose significa aguantarse. Significa elegir amar a alguien a pesar de sus debilidades. No es aguantarse con rabia, es amar a alguien a pesar de sus debilidades. Es el tipo de paciencia que Dios ha tenido contigo y que ahora te llama a tener con los demás. Amar a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, incluso a un hermano en la fe, no significa que siempre será fácil. Pero el amor verdadero no abandona cuando las cosas se ponen incómodas. C.S. Lewis, hablando de eso, dijo: el amor verdadero no es el que encuentra fácil amar, sino el que ama cuando es difícil. El que ama cuando es difícil. Sin duda alguna, allá afuera se nos dice, si ya no sientes amar a alguien, si las cosas se ponen difíciles, bueno, cambia, hay muchas personas. Pero Cristo no nos enseña eso. Él nos enseña a soportarnos los unos a los otros. Nos enseña a perdonar como Cristo perdonó. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Me encanta que Pablo aquí no deja el perdón de una manera subjetiva. No deja el perdón a que yo diga, bueno, yo te voy a soportar a ti, David, como yo entiendo, como a mí me enseñaron, como mi papá me mostró, como yo siento soportar. No. Él pone un estándar, Él pone una métrica que debe regir la manera como nos perdonamos unos a otros. Él dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Yo creo que ese así lo cambia todo. El perdón no puede estar basado en lo que el otro merece, sino en lo que tú ya recibiste por gracia. Pregúntate. ¿Cristo esperó que tú cambiaras para perdonarte? Él te dijo, bueno, yo te voy a perdonar, pero tú tienes que cambiar. Cuando tú cambies, entonces ven donde mí y yo voy a evaluar si te voy a perdonar. ¿Acaso Cristo te echó en cara tu pecado
antes de darte gracia. Te voy a perdonar, pero yo quiero que tú recuerdes, porque muchas veces decimos que tenemos la actitud de que vamos a perdonar, pero queremos tener una conversación, es para echarle en cara todo lo malo a esa persona. No, yo lo voy a perdonar, pero yo le voy a dejar saber todo lo que él ha hecho. Yo le voy a dejar saber todo lo que me hizo. Es como para, ok, te voy a perdonar, pero yo quiero alimentar mi orgullo para yo sentirme superior a ti. ¿Y acaso Cristo guardó resentimiento o se entregó por completo? Porque muchas veces perdonamos, pero yo estoy continuamente recordándole al otro, a mi papá, a mi cónyuge, a mi amigo, mira, tú recuerdas lo que tú me hiciste en el año 2001, en abril del año 2001, a las 3:40 de la tarde, tú me hiciste esto, esto y esto, y yo te perdoné. Somos expertos en recordar. Dice John Piper, perdonar es soltar el derecho de cobrar una deuda porque Cristo ya pagó la tuya. Es soltar el derecho de cobrar una deuda porque Cristo ya pagó la tuya. Ok, yo puedo cobrarte eso, pero yo he decidido por Cristo ofrecerte gracia y amor y perdonar y no usar esa factura de la deuda que tú me debes como un arma para herirte. Pablo dice aquí que el amor es el vínculo perfecto y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. No es solamente una emoción, no es solamente palabras bonitas, es una decisión firme de permanecer, de servir, de hablar vida incluso cuando hay dolor o frustración. El amor es lo que hace posible que la paciencia, que la mansedumbre, que el perdón funcionen juntos como un solo cuerpo. Fíjate que Pablo no presenta este amor que debemos tener, este perdón que debe caracterizarnos. Él no lo presenta como una opción para el creyente. No es si tú quieres que debes hacerlo. Es una urgencia espiritual porque yo creo que eso habla del fruto del Espíritu en nosotros, de si realmente estamos en Cristo. Pablo sabía lo que muchos ignoran hoy en día, y es que las heridas no tratadas se pudren y cuando eso pasa, matan el amor. Cuando dejamos que el perdón continúe creciendo y alimentándose de los recuerdos que tenemos, eso va matando el amor. La falta de perdón es una raíz invisible que va creando en nosotros una herida, una amargura, una decepción que nos va distanciando y va matando lo que era una relación viva y se va volviendo nuestra relación en algo superficial, algo vacío, una relación totalmente distante. Tú por allá y yo aquí. Yo te perdoné, pero tú por allá y yo aquí, porque yo continúo alimentando esa raíz de amargura con los recuerdos. Y hago creer que he perdonado, pero realmente no he perdonado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una raíz crece donde no se ve, invisiblemente. Tú ves un árbol, tiene raíz, no vemos las raíces. Pero es lo que pasa, cuando la raíz va creciendo, 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 llega un momento que puede romper el piso y sale hasta afuera. ¿Será que no estás perdonando genuinamente? Y estás dejando que una raíz
de amargura mate el amor que debes tener en una relación? ¿Cómo sabes si la amargura ya ha hecho raíces en tu vida? Número 1, si sigues recordando lo que te hicieron con lujo de detalles. Número 2, tienes raíz de amargura cuando dices que perdonaste, pero no puedes mirar igual a esa persona. Número 3, cuando usas el pasado como un arma silenciosa cuando algo no te gusta. Eso de lo que hablamos, que continúas haciendo, recordándole a la otra persona. Cuando te cuesta alegrarte cuando a una persona le va bien. Yo creo que algo que es sumamente trágico sobre las raíces de amargura es que, como yo dije, nuestra raíz de amargura se alimenta de los recuerdos, pero olvida la cruz. Olvida la cruz. Olvida cuánto te perdonó Cristo. Olvida cuántas veces fallaste y Él te abandonó. Olvida que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque ya tú fuiste perdonado de algo infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Y Dios te perdonó en Cristo. Y no solamente te perdonó distantemente, sino que Él obró para mostrarte que Él te ha perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Él lo envió para que aquellos que actuamos en contra de Él, que nos rebelamos en contra de Él, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. O sea, que no fue un perdón pasivo, sino que fue un perdón activo buscando el bien de aquellos que nos rebelamos en contra de Él. ¿No será que has aprendido a convivir con tu amargura en vez de confesarla y matarla en la cruz? ¿No será que dices que amas pero lo haces con reserva? La gracia debe tener la última palabra. El Evangelio no nos llama a hacer justicia con nuestras manos, nos llama a recordar que Cristo cargó con toda la injusticia en la cruz. Eso nos lleva a un tercer punto. Él nos dio varias virtudes de las cuales debemos revestirnos. Nos habló de cómo debemos amar, como Cristo nos amó. Y ya por último, Cristo nos da una burbuja que debe rodear, que debe cubrir nuestras relaciones. Es llena tu vida y tus relaciones con la palabra de Cristo. Ese es el último llamado para que tengamos relaciones centradas en el Evangelio. Llena tu vida y tus relaciones con la palabra de Cristo. Yo creo que nada transforma más una comunidad, una amistad o una familia o una iglesia que una relación viva y constante con la palabra de Dios. Ese fue el motivo o la orden o el mandato que Él dio cuando dio su palabra al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. No le dio su palabra para que la lean de vez en cuando. Les dio su palabra para que habite en ellos continuamente, de día y noche, cuando estén en las calles, en sus casas, que la escriban en sus paredes. Y eso es lo mismo a lo cual Pablo se está refiriendo aquí. Él dice en el versículo 16 de aquí de Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Esa palabra abunde literalmente significa hacer hogar, vivir dentro. No es una visita dominical, no es algo periódico, es una residencia permanente. La palabra de Dios debe estar en nosotros continuamente. La palabra debe gobernar el ambiente de nuestras relaciones. Yo creo que una vida sin la palabra es como una casa sin ventanas. Todo se vuelve oscuro en el tiempo, el resentimiento crece, las expectativas se deforman, la voz de Dios se ahoga en medio del ruido de nuestras emociones y del mundo. Pero cuando la palabra de Cristo habita en el centro de nuestras relaciones, las decisiones se toman con sabiduría, no por impulso.
Los conflictos se resuelven con gracia, no con gritos. Las heridas se sanan con verdad, no con venganza. Para construir relaciones saludables, no se trata de química emocional, ni siquiera de afinidad. Es porque estamos unidos en la verdad que es la palabra de Dios y ya nuestra carne nos reina, nuestras emociones nos reinan, la palabra de Dios es la que reina. Y aunque yo quiera hacer algo, yo someto mi cuerpo y no hago lo que yo quiero hacer, sino que hago lo que Dios dice en su palabra. Una comunidad centrada en la palabra se enseña y se exhorta. Mira ahí en el versículo 16, enseñándose y exhortándose unos a otros. En la iglesia, en la familia, en la amistad cristiana, no somos solo compañeros de actividades, sino que somos compañeros unidos por la verdad. Eso implica que tenemos un diálogo espiritual continuo, centrado en la verdad. Muchas veces nuestras relaciones, aún en la iglesia, son muy superficiales. Hablamos de política, hablamos de deporte, La palabra no es que nos rige. Si termina el servicio y yo estoy pensando en 10,000 cosas y la palabra de Dios va menguando. Busca edificar a otros con la palabra. El mandato a no dejar de congregarnos en el libro de Hebreos no implica estar, sino que implica participar. Implica enseñarnos unos a otros, alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo puedo estar en una reunión dominical por 1000 domingos y no congregarme, porque solamente estoy sentado recibiendo, se termina el servicio y como dijo el pastor, que es algo universal, me voy. Yo puedo estar y no congregarme. Hebreos dice, consideraos, que consideremos, que pensemos cómo yo puedo alentar, cómo yo puedo exhortar a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Pero muchas veces venimos de espectadores solamente y de criticones solamente. Mira lo que hicieron, mira cómo lo hicieron, mira dónde me senté, mira tal cosa. Nos sentimos críticos de iglesia, como si tuviéramos un reality show de críticos de iglesia, o una columna en el periódico el lunes en la mañana. Bueno, fui a tal, como los críticos culinarios que van a restaurantes. Esa no es una actitud cristiana. Una actitud cristiana es donde la palabra reina, en la manera como nos hablamos, en la manera como nos exhortamos, centrados en la palabra. Y en un ambiente de adoración, cantando con gracia en vuestros corazones. Qué hermoso es cuando en un hogar, en una amistad, en una iglesia se llena de gratitud, de cánticos, de gozo, de memoria viva de la fidelidad de Dios. Los pleitos y las divisiones vienen porque quitamos a la palabra del centro y el hombre lo ponemos en el centro. ¿Cuánto tiempo pasas con otros creyentes en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de edificación para otro hablando la palabra? Una pregunta tan sencilla como ¿qué Dios te ha enseñado por medio de la palabra en esta semana, mi hermano? Abre la puerta para la edificación mutua. El compartir, el ver, el alentarse, el cuidar. No solamente criticar, mira cómo esa hermana viene tarde, mira cómo vienen los hijos. ¿Cómo puedo ayudar a esa hermana? ¿Cómo puedo ayudar a esos hermanos? ¿Cómo puedo ayudar a esa familia? La palabra de Cristo no va a transformar tus relaciones si solo vive en un estante o en el carro. Tiene que habitar en tu interior, tiene que habitar en tu agenda, en tu tono, en tus prioridades. Sea mi hermano que concluyendo, una vida centrada en el Evangelio no es una teoría teológica, es un llamado glorioso, radical,
contracultural y solo posible por la gracia de Dios. Viste tu carácter con compasión, con humildad, con paciencia, que ejemplifique esas mismas virtudes de Cristo. Ama con un amor que perdone como Cristo te perdonó y llena tus relaciones con la palabra de vida, porque tus relaciones no se tratan solo de ti, sino que se tratan de Él y es Él que debe primar. Todo fue creado por Él y para Él, incluyéndote a ti, incluyendo tus relaciones. Que Dios en su gracia obre fruto eterno por medio de su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por cómo tú en tu sabiduría eterna destinaste que ésta nos sirva para conocerte, para amarte, pero también para obrar por medio de ella vida espiritual en nosotros, para alentarnos, para exhortarnos, para usarla por medio de tu Espíritu para transformarnos. Padre, que tu Espíritu obre en nosotros humildad para responder tiernamente a tu palabra, que nuestros corazones sean quebrantados y podamos ser personas que no buscan vivir su historia, sino que buscan sumarse a la tuya, menguando cada día para que tú crezcas en ellos. Que esta iglesia, oh Dios, sea conocida, que los creyentes aquí, Señor, sean conocidos por relaciones centradas en ti, buscando menguar siempre, someter su carne, glorificarte a ti. Yo te doy gracias por cómo tú has sostenido esta iglesia. Yo te doy gracias por David, por el liderazgo de aquí. Padre, yo sé que tú que empezaste esta obra continuarás guiándola, supliendo. No tengo duda de eso, Señor. Y te pido que tú les des la confianza, que les des la fortaleza para ellos seguir caminando según tu voluntad. Que sus oídos estén atentos a tu corazón, Señor. Continúa sumando los que han de ser salvos aquí. Continúa dando a cada uno ese espíritu de pertenencia, de responsabilidad con la obra que tú tienes aquí, Señor. Tanta necesidad tiene Latinoamérica, Señor, y el mundo, de iglesias centradas en tu verdad, que sean luminares en el mundo. Y te doy gracias por lo que tú estás haciendo aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.